Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en este lugar, el templo, Señor, de la IBE, tu iglesia local, para juntos, como un pueblo, como una familia, elevar nuestras voces, alabar tu santo nombre, Señor, honrarlo, glorificarlo, y al mismo tiempo, Señor, venir, poder abrir tu palabra, poder exponerla, poder meditar en ella, examinar nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, que podamos estar aquí con esa expectativa, Señor, que tú tienes un mensaje para nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Que podamos responder. Que podamos, Señor, ser esos instrumentos de justicia, esos vasos de honra que tú puedas usar para que tu Santo Evangelio sea proclamado en todo lugar hasta que tú vengas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, que tú, Señor, puedas obrar aquí en tu iglesia local, en la IBE, pero también, Señor, te rogamos por tu iglesia universal, que tú puedas usar hermanos y hermanas en todo lugar, Señor, para que juntos podamos ser esas luminarias, esa luz a este mundo que vive en tinieblas. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, le damos gracias porque Él es el que ha puesto ese deseo en nosotros de estar aquí en este lugar, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque a Él le ha placido, dice su palabra, que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y que nosotros, tú y yo, en un tiempo, gracias a Él, pudimos responder a su mensaje, a su evangelio. Y eso, por eso es que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como nuevas criaturas, nos dice su palabra, para poder juntos edificarnos y mientras estemos a este lado de la eternidad, ser esos instrumentos que nuestro Dios pueda utilizar. Y vamos a continuar con el estudio, la serie de estudios del libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo y vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 7 en el capítulo 1 y el título de esta parte del estudio es Las nuevas credenciales del apóstol Pablo, ¿verdad? Esas nuevas cartas de presentación que el apóstol Pablo, al momento de introducirse, al momento de presentarse a estos hermanos en Roma, les dio a conocer y por extensión a nosotros. La semana pasada estuvimos meditando en estos versículos, especialmente en el versículo 1, y dijimos que todos nosotros anhelamos una nueva oportunidad, todos nosotros anhelamos un nuevo comienzo. Dijimos que Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Dios quiere darnos, mis hermanos, esta nueva oportunidad en nuestras vidas. Y dijimos que solo a través de la obediencia, del creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que tú y yo podemos tener este nuevo comienzo, ¿verdad? Y este nuevo comienzo lo encontramos en su Evangelio. Y en el Evangelio que el apóstol Pablo nos va a presentar en este hermoso libro, el libro de Romanos. Y para dar una ilustración acerca del nuevo comienzo en la vida de un hijo de Dios, hemos estado usando la vida del apóstol Pablo. Y esta tarde vamos a hacer lo mismo y vamos a referirnos al libro de Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 13 al 14, y vamos a leer un aspecto más de cómo es que el Evangelio de nuestro Dios impactó la vida en este hermano, el apóstol Pablo. Y la palabra de Dios nos dice así: hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mi vida pasada, lo que yo pude hacer en mi humanidad, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y podemos ver, mis hermanos, aquí, que algo había pasado, que el evangelio de nuestro Dios que tiene poder había cambiado, no solamente el corazón de este apóstol, sino también esa manera de ver su futuro y esa manera de ver su pasado también. El pasado de la vida de este hombre no le interesaba, no le importaba. Él tenía un nuevo horizonte ahora, y ese horizonte era precisamente poder llegar a ese lugar, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que mientras leamos, mientras estudiemos este hermoso libro de Romanos, tú y yo podamos tener también la misma experiencia que el apóstol Pablo tuvo. Y la semana pasada dijimos que Pablo se presenta a estos hermanos de Roma con 3 nuevas credenciales, ¿verdad? Y dijimos que él se presenta, se da a conocer a estos hermanos en Roma como un siervo de Jesucristo. Estudiamos eso. Se presenta como un apóstol, pero también se presenta como aquella persona que había sido apartada para el evangelio, para la proclamación y la predicación del evangelio de nuestro Dios. Es interesante ver que el apóstol Pablo nunca había conocido a estos hermanos en Roma. Él no había tenido la oportunidad de estar con ellos, pero sin embargo él quiere hacerles saber sus planes y ese deseo que él tenía de ir a visitarlos. Y vamos a ver más adelante cuál fue esos planes que él tenía y cuál era esa motivación que lo llevaba a visitar a estos hermanos en Roma. En otras cosas, más pareciera, mis hermanos, que en esos días habían algunas personas que estaban perturbando la iglesia en Roma y que decían ser siervos del Señor, y que decían ser pastores y que decían ser obreros dignos del evangelio, pero en realidad estas personas buscaban tomar ventaja del evangelio de nuestro Padre Celestial. Yo creo que suena como hoy, ¿verdad? Hay muchos hombres y mujeres que se visten como ovejas, ¿verdad? Lobos rapaces, que en lugar de servir al Señor, comercian, ¿no?, del evangelio de nuestro Padre Celestial. Y después de presentarse, el apóstol pasa a declararles el mensaje a estos hermanos. Y esta es la base de este hermoso libro, del libro de Romanos. Y dijimos que el libro de Romanos nos habla de los elementos esenciales del cristianismo y va a comenzar con el evangelio y va a avanzar hacia las verdades más profundas de la fe cristiana. Pareciera que como el apóstol Pablo quisiera darles a conocer la mente de nuestro Dios a estos hermanos en Roma. Por supuesto, esta es una figura, porque nuestro Dios es un misterio, ¿verdad? Hay verdades tan profundas que nosotros nunca, mientras estemos a este lado de la eternidad, vamos a entender. Mis hermanos, es el deseo de mi corazón que a través de las páginas del estudio de este gran libro, también nosotros podamos encontrar esas verdades que nos puedan y nos van a ayudar a tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Así que esta tarde vamos a seguir hablando acerca de las nuevas credenciales del apóstol Pablo. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, dice, apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y luego dice, comienza a hablar en el versículo 2 acerca de este evangelio, dice,
que Dios había prometido este evangelio, dice, antes por sus profetas en las santas escrituras. Y al meditar y al estudiar, mis hermanos, estos versículos, es fácil ver que el evangelio no fue una idea de última hora de nuestro Dios, que el evangelio no fue algo nuevo, que el evangelio no fue el plan B, como decimos, algo sucedió, algo pasó y tengo este plan B, ¿verdad? Eso no fue. En realidad, mis hermanos, el evangelio es el más antiguo que aún el mismo hombre. Y la palabra de Dios nos dice que a lo largo del Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis capítulo 3 hasta el profeta Malaquías, vamos a encontrar las promesas y las profecías acerca del evangelio de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. El sacrificio del Mesías está claramente profetizado en el Antiguo Testamento. Y es por eso que el Antiguo Testamento es el fundamento del evangelio de nuestro Dios. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y símbolos que apuntan a la venida del Salvador. Adán, el arca, el maná, el tabernáculo, la columna de fuego, la columna de nube, el sistema de sacrificios, mis hermanos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, todas estas figuras apuntaban hacia aquel que iba a venir. Escúcheme bien. Cada cordero que fue sacrificado dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Jesús, el Mesías prometido. Y el apóstol Pablo continúa los versículos 3 y 4 y comienza a hablarnos más acerca de este evangelio. Y nos dice que este evangelio no solamente había sido prometido y profetizado a través de las escrituras, sino que este evangelio es el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuevamente, mis hermanos, es fácil ver que el evangelio es mucho más que una simple recolección de las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es mucho más que eso. El evangelio trata de una persona y esa persona es, nos dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, mi hermano, es Jesucristo mismo. Y estos versículos nos hablan mucho sobre el poder y sobre la posición de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Jesucristo, mi hermano, no era un hombre común. En realidad, la palabra de Dios nos dice que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Verdad? Dios Padre tomó, nos dice la palabra de Dios, a una virgen llamada María, quien concibió del Espíritu Santo. El niño que llevó esta virgen en su vientre, mi hermano, no era otro, sino la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesús. Creo que uno de los mayores misterios de todos los tiempos es cómo nuestro Dios pudo vestirse, pudo tomar forma humana. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que esto exactamente sucedió. Hay cosas que mientras estemos a este lado de la eternidad, mi hermano, nosotros no vamos a poder entender. Pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a creerlas por fe. El autor al libro de los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando me refiero, mi hermano, a la fe, no me estoy refiriendo a un sentimiento. Siempre les digo esto. Bueno, que no nos queda otra cosa que solamente creer. No, no es así. Si bien es cierto, no vamos a entender las cosas intrínsecas, cómo es que Dios se hizo hombre. La palabra de Dios nos da evidencia y nos da pruebas de que nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, es Dios.
Y aunque nosotros no podemos entender la parte intrínseca, nosotros podemos creerla por fe, ¿verdad? Tan grande es nuestro Dios. Mientras Jesús, mi hermano, caminaba por esta tierra, nuestro Señor Jesucristo no era un hombre divino ni tampoco un Dios humano. Jesús era Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Como dije, este es un misterio que nuestras mentes finitas y mortales nunca podrán comprender. Pero ¿sabes qué? Escúcheme bien. Es en esta verdad que el evangelio de nuestro Dios se va a fundar. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, mi hermano, es el cimiento sobre el cual el evangelio que tiene poder para dar salvación al hombre, se va a fundar. Y es por eso que muchos hombres y muchas filosofías y el mismo Satanás se ha levantado, mi hermano, para destruir la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ser salvos y participar de los beneficios del evangelio, tú y yo, mi hermano y mi amigo, somos llamados a creer y somos llamados a obedecer este bendito evangelio. Y cuando llegué a esta altura del mensaje, se me vino a la mente lo que el mismo apóstol Pablo escribió en Filipenses, capítulo 2, en los versículos 5 al 8, haciendo referencia a este misterio, mis hermanos. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice, versículo 5. Está hablando aquí a los hermanos de Filipo y por extensión a nosotros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, dice, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Aquí quiero resaltar, hermanos, una palabra. Y esta palabra está escrita 2 veces en el versículo 6 y el versículo 7. Dice, siendo en forma de Dios, y luego dice, tomando la forma de siervo. ¿Y sabes qué? Esta palabra forma es una raíz griega que nos habla, bueno, en forma, nosotros estamos pensando, ¿no? La manera como una cosa es, ¿verdad? Si esta, por ejemplo, si esta silla es cuadrada, estamos pensando esa forma, ¿no? Shape en inglés. Pero esta palabra forma en el griego significa la esencia, la naturaleza. A eso se está refiriendo. Entonces cuando dice, el cual siendo de la misma, dice, de la forma de Dios, está refiriéndose a la misma esencia, la misma naturaleza de nuestro Dios. Y en el versículo 7 también dice, tomando la naturaleza, la misma esencia de hombre, de siervo, semejante a los hombres. No hay duda, mis hermanos, no hay duda. La conclusión es fácil. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios hombre. Ahora Pablo toma, mis hermanos, 3 títulos del Señor y los menciona uno tras otro para hablarnos más acerca de este Jesús, acerca de este Señor Jesucristo. Él dice, en primer lugar, dice, Él es Jesús. Y este es su nombre humano, mi hermano. Este es el título de su humillación, ¿verdad? Él dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, de la naturaleza, ser Dios, sino que dice, dejó a un lado y tomó la forma de hombre y se humilló, ¿verdad? Ese es el título de su humillación. Pero es algo bien interesante notar. Esto me llamó muchísimo la atención. ¿Sabías tú, mi hermano, que los demonios siempre se refirieron al Señor Jesucristo
con este nombre de Jesús? Bien interesante. Yo creo que es algo que tú y yo debemos de investigar un poquito más. Y yo creo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, nuestro Salvador, nos habla precisamente de lo que tú y yo necesitamos. Y es la humildad, ¿verdad? La semana pasada hablamos de que la humildad nos va a ayudar a recibir la gracia de nuestro Dios. Mientras más humildes, mis hermanos, seamos, nuestro Dios nos va a usar. Mientras más humildes tú y yo seamos, Satanás va a temer, ¿verdad? Bien interesante. Pero no solamente habla de Jesús, sino que dice que Él es el Cristo. Y este nombre significa el ungido. Este nombre es su título oficial de nuestro Señor Jesús. Lo retrata como el profeta. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le dice al pueblo, porque nuestro Dios de entre medio de nosotros levantará ¿a un qué? A un profeta, ¿verdad? Lo retrata como el profeta. En Jesucristo se encuentra, mi hermano, aquel que había sido prometido desde antes de la fundación del mundo, nos dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Él es el Mesías y Él es el Salvador del mundo. Pero no solamente nos habla de Jesús y del Cristo, sino también nos habla que Él es el Señor. Y este es el título de su exaltación. Y esta palabra, mi hermano, nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo venció el pecado, la muerte y la tumba, y que Él resucitó. Y que Él ha sido, nos dice la palabra de Dios, exaltado. Por lo tanto, Él es digno de toda honra. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de ser temido. Y Él es digno de ser obedecido y digno, mi hermano, de nuestro servicio. Es un privilegio, mis hermanos, servir a nuestro Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Es un privilegio. A veces conversando con mi esposa sobre las oportunidades que la iglesia brinda, diferentes lugares en los cuales todos nosotros podemos servir a nuestro Dios. Nos conversamos y hablamos y nos sentimos gozosos con muchos hermanos que ya están sirviendo en diferentes lugares. Y le doy gracias a Dios por esos hermanos que han tenido un corazón y que tienen un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Hay todavía otras áreas en las cuales necesitamos de siervos. Por ejemplo, necesitamos de hermanas comprometidas con la enseñanza de nuestros niños. Necesitamos hermanos con esas habilidades que nos puedan ayudar, como lo está haciendo Jenny, como lo hace nuestro hermano Jonathan, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros somos llamados a servir, y servir a nuestro Dios, a nuestro Señor, es un privilegio, ¿verdad? La última porción del versículo 3 y todo el versículo 4 nos habla de este hombre llamado Jesús. Y en estos versículos se nos da a conocer de su linaje. El apóstol Pablo nos va a dar más evidencia que nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, fue un hombre. Pablo nos dice que Él vino del linaje real de David. Y como tal, este Jesús tiene el derecho de sentarse en el trono como el rey de los judíos, cumpliendo todas las profecías. Mi hermano, Jesús es Dios, pero se hizo hombre para poder vivir entre nosotros, darnos el ejemplo, pero también morir por nosotros, tomar ese lugar que tú y yo merecíamos, ¿verdad? Él caminó como nosotros caminamos. Él tuvo sed, Él tuvo hambre como nosotros.
Él se fatigó, Él se cansó, Él sufrió como nosotros sufrimos. Él sangró como nosotros sangramos, mi hermano. Por lo tanto, dado que Él era un hombre y ha vivido como hombre, Él está más que calificado, mi hermano, para ayudarnos, como dice el autor en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, para ayudarnos en nuestros momentos de dificultades. Qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué tal diferencia con esas religiones paganas? Un Dios ajeno, un Dios que demanda. Nosotros tenemos un Dios que vivió, que tomó nuestra esencia, nuestra naturaleza y que Él nos pueda comprender, que Él nos entiende y que Él nos puede ayudar en los momentos cuando tú y yo necesitamos de Él. Ahora, si bien Pablo nos muestra, mi hermano, la evidencia que Jesús era el Hijo de Dios o el Hijo de David, es decir, que Él era un hombre, también nos dice que hay pruebas que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Como les dije, si bien es cierto, nosotros no podemos entender la parte intrínseca, cómo es que Dios se hizo hombre, la palabra de Dios nos da evidencia, nos da pruebas de su divinidad. Y la primera prueba que Él menciona, mis hermanos, en el versículo 4, es precisamente su santidad. Su santidad. El mismo hecho de que Jesús nació sin pecado, mi hermano, que vivió sin pecado y que murió sin pecado, prueba de que Él era Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero sin mancha, el Cordero perfecto de Dios. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vivió una vida como hombre, haciendo lo que tú y yo somos llamados a hacer. Él se sometió totalmente al Espíritu Santo, al Espíritu de santidad. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, lo hizo como hombre, lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios. Vivió una vida justa, una vida santa por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros también, mi hermano, podemos vivir esa clase de vida si tú y yo nos sometemos también a la voluntad de nuestro Dios, a la voz del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial. Quizás tú estarás diciendo, pastor, entonces usted cree que yo en esta carne mientras viva pueda vivir una vida sin pecado. Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos pecamos, que no hay justo ni aún uno, pero ¿sabes qué? Esta es la idea, que si tú y yo nos sometemos, mi hermano, a la voluntad de nuestro Dios, a la voz del Espíritu Santo, por lo menos vamos a ofender menos a nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante que quisiera enseñar. Pero pastor, ¿cómo así si el Señor Jesucristo, Él vivió como un hombre y vivió sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad del Padre, y Él no pecó? ¿Cómo así? Si nosotros nos sometemos a la voz del Espíritu Santo y a la voluntad del Padre, ¿cómo es que nosotros no podemos dejar de pecar? Y la respuesta del apóstol Pablo nos la va a dar más adelante, cuando Él nos hable de que nuestro Señor Jesucristo es precisamente el segundo Adán. Y ahorita lo voy a explicar. Adán y Eva, mi hermano, fueron creados a la perfección. Ellos no tuvieron una naturaleza pecaminosa cuando fueron creados. Han habido muchos jovencitos que se han acercado a mí y me dicen, pero pastor, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó? La respuesta está aquí.
Adán y Eva, mi hermano, fueron creados a la perfección. En otras palabras, ellos crearon con esa potencialidad de no pecar. Ellos, cuando fueron creados, no tuvieron una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que heredamos es precisamente después de la caída, después del pecado de ellos. Ahora, si esto lo vamos a unir con nuestro Señor Jesucristo, dijimos que Él fue concebido del Espíritu Santo. Por eso se le llama a nuestro Señor Jesucristo el segundo Adán, ¿verdad? O sea que cuando Él vino, si bien es cierto, Él fue 100% hombre, Él estuvo a la misma estatura que Adán cuando Él fue creado en perfección. La diferencia está aquí, que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que Adán, él realmente sí pudo dejar de pecar. Lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, mi hermano, es que Él fue creado a una perfección y que en esa perfección se sometió al Espíritu Santo de santidad. Y ese es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que tú y yo podamos apropiarnos de este Evangelio. Un día, cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, estaremos participando de esa perfección. Pero si te sometes, mi hermano, al Espíritu Santo como debes, por supuesto, vamos a pecar menos y servirle a nuestro Padre Celestial. Pero no solamente nos habla de la santidad como una prueba de que nuestro Señor Jesús fue Dios, sino que también nos habla de su resurrección. Y así como su vida santa demostró su divinidad, también su resurrección de entre los muertos nos habla, mi hermano, de que Él es el Hijo de Dios, de su divinidad. La muerte nunca pudo con nuestro Señor Jesucristo, la muerte no lo pudo contener. Él era perfectamente santo y solo se sometió a la muerte por nuestra causa, ¿verdad? Él se sometió ahí, en la cruz del Calvario, en ese lugar donde tú y yo merecíamos estar. Todas las personas que alguna vez han vivido y han muerto, se han ido para siempre de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo, no. Él resucitó. Y Él resucitó, mi hermano, como hombre. Él resucitó con un cuerpo transformado. El apóstol Pablo, más adelante en el libro de Corintios, nos habla de que Él, nuestro Señor Jesús, Él es las primicias de la resurrección. Su resurrección prueba, mi hermano, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su resurrección prueba que Jesucristo es el tema principal del Evangelio de Dios, de las buenas nuevas de salvación. Él murió y conquistó la muerte para que aquellos que le sigan a Él, puedan disfrutar de esta vida eterna. Pero hay algo más. El apóstol Pablo quiere decirnos. Mira lo que dice el versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y él nos dice lo siguiente. Y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor, dice, de su nombre. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 5 nos dice que hemos recibido 3 cosas de nuestro Señor. Y la primera cosa que hemos recibido de Él, dice que hemos recibido la gracia. La gracia, mi hermano, es el amor, es el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia nos dice la palabra de Dios que tú y yo somos salvos. Es por gracia que tú y yo podemos entender las promesas de tener una vida eterna con nuestro Señor Jesús en el cielo. Pero no solamente nos habla que hemos recibido gracia, sino que también hemos recibido, dice, dones. Pablo dice que hemos recibido el apostolado, y el apostolado, mi hermano, es un don.
Es decir, se nos ha concedido el don de trabajar, el don de servir a nuestro Padre Celestial. Se nos ha dado el don de servir en la proclamación del Evangelio. No solamente hemos recibido, dice, la gracia, los dones, pero también hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados para su misión. Todos mis hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido enviados para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí hemos sido enviados para dar a conocer las grandes maravillas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto este video acerca de Cuba, ¿verdad? ¿A cuántos les ha tocado su corazón? ¿Cuántos hemos sentido dolor profundo? Por supuesto, hay muchos países que están pasando lo mismo, ¿no? Pero Cuba está aquí nada más, a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Tú y yo hemos sido llamados a enviar el Evangelio de nuestro Dios a todas las naciones, incluido este lugar. Muchos de nosotros no vamos a poder ir a ese lugar. Por último, es imposible, es difícil entrar a Cuba, pero ¿sabes qué? Tú y yo, como dijo este video, y la razón de este video es, tú y yo podemos orar por ese lugar, por esos hermanos, ¿verdad? Tú y yo, mi hermano, hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de nuestro Dios. Hay muchas personas, hermanos y hermanas, que piensan que la predicación, el compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo solamente es tarea del pastor, o quizás es tarea del maestro, del líder, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que todo hijo de Dios, todos los que estamos aquí, somos siervos. La semana pasada hablamos de, somos esclavos, somos instrumento que Dios va a usar para alcanzar esas personas, para Él. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados. En los dos últimos versículos de este pasaje, Pablo, él se va a dirigir. Él va a poner la atención a sus lectores, a estos hermanos en Roma. Pero ¿sabes qué? Esta tarde, Él lo hace a nosotros. Él se está dirigiendo a la IBE, a todos nosotros que estamos aquí en este lugar y a aquellas personas que nos están mirando a través de la pantalla. Y en el versículo 6 y 7 el apóstol dice lo siguiente: entre las cuales estáis también vosotros. Él se está dirigiendo, las cabezas inclinadas. Examinemos nuestro corazón. Entre las cuales estáis también vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis, dice, en Edmonds, en la IBE, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, mi hermano, nos dice que somos llamados a ser de Jesucristo. En otras palabras, nos dice que hemos sido llamados a ser salvos. ¿Y sabes qué? Lo que Él está haciendo aquí es hacernos recordar acerca del amor de nuestro Dios y el deseo de Dios, de nuestro Padre Celestial, que tiene de la salvación del mundo. Pero también nos dice que somos llamados a ser hijos
o amados de Dios, hijos de Él. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que ahora ya no hay enemistad con este Dios, que ahora Él es nuestro Padre y que ahora somos una familia. Pero también nos dice que somos llamados a ser santos. Es decir, nos dice que somos llamados a vivir vidas apartadas, vidas sometidas al Señor. ¿Y sabes qué? Él quiere que tú y yo vivamos diferentes a las personas que viven a nuestro alrededor, que seamos la luz de este mundo que vive en oscuridad. El plan de nuestro Dios es para nosotros que seamos diferentes a los demás. Él no quiere que sus hijos vivan como el mundo. Él quiere que vivamos para Él. Y es por eso que nos dice que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y que nuestro caminar debe coincidir con Él, con nuestro Señor, a medida que avanzamos en este mundo. ¿Y sabes qué? La palabra santo significa apartado y lleva la idea, mi hermano y mi hermana, de ser separados, de ser apartado, dedicado al servicio de nuestro Señor. Eso es lo que nuestro Dios desea y espera de cada uno de nosotros. Escúcheme bien. Él no nos salvó para que continuemos en nuestra vida pasada. Eso no ha sido la intención. Él no nos ha salvado, mi hermano, para que sigamos en nuestra vana manera de vivir, sirviendo al enemigo, al mundo y a nuestra vieja naturaleza. Él nos ha salvado para ser esos vasos de honor, instrumentos de justicia, para llevar el Evangelio. Este glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que necesitan salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguien, la iglesia orando, si hay alguien que quisiera consagrar su vida al Señor y decir: Señor, aquí estoy. ¿Por qué no levantas tu mano, mi hermano? Él nos ha llamado a todos nosotros a que proclamemos su evangelio. Hay muchas personas que están rumbo a la condenación eterna. ¿Cómo vamos a responder? Yo te invito, ¿por qué no levantas tu mano y dile: Señor, aquí estoy? Hemos hablado de muchas áreas en nuestra iglesia en las que podamos servir a nuestro Señor. ¿Por qué no nos comprometemos? ¿Por qué no le decimos: Señor, aquí estoy, úsame a mí? Levanta tu mano, mi hermano. Entrega tu vida al Señor. Es un privilegio y es un gozo servir a este Dios bueno y bondadoso, aquel que dio su vida por nosotros. ¿Por qué no levantas tu mano? Dios me lo bendiga. No se olviden, este día miércoles estamos en el discipulado a las 7 de la noche. El día viernes estamos en el servicio de oración a través del Zoom. Dios me los bendiga y que la gracia y la misericordia de nuestro Dios nos acompañe siempre. Amén.